niños y niñas, hoy vamos a hablar de una clase de alumnos muy especiales que la Biblia llama los discípulos. En el original la palabra discípulo significa alumno o aprendiz. Los discípulos de Jesús eran sus alumnos, así como tú y yo que venimos a la iglesia, que leemos la palabra o vemos las transmisiones. Eso nos convierte a ti y a mí en discípulos de Jesús, porque a través de este tiempo aprendemos cosas sobre de Él, y en esta clase no será la excepción. Aprenderemos quién es Jesús, por qué es tan importante para Jesús escuchar la voz de sus discípulos respecto a Él, y por qué era importante para Jesús escuchar la opinión de las personas allá afuera que no eran sus discípulos. Y te estarás preguntando, ¿acaso a Jesús le importaban estas preguntas? Déjame decirte que sí. Cuando Jesús empieza a enseñarles a sus discípulos, una de las primeras preguntas que les hizo fueron estas. La encontramos en Marcos 8, 27 al 29. ¿Quieres leerla conmigo? Corre por tu Biblia. Vamos a leerla. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Se fijan, niños, los discípulos nos hacen ver en estos versículos que la gente allá afuera no tenía ni idea quién era Jesús. Y en el tiempo actual es lo mismo, la gente no sabe quién es Jesús, pero es comprensible porque ellos no son sus alumnos ni sus discípulos, pero tú y yo sí. Jesús quería saber si lo que pensaba la gente allá afuera era lo mismo que pensaban sus discípulos, si a través de todas sus enseñanzas, milagros, actitudes y profecías cumplidas, habían aprendido a detectar quién era Jesús, nuestro Maestro. Y tú, niño y niña, a través de todo lo que has aprendido, ¿has sabido detectar quién es Jesús? ¿Quién es el Dios al que sirve? Bueno, lo vamos a descubrir a través del juego, con las mismas palabras y pistas que nos dejó Jesús en su palabra. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a jugar. Este juego se llama Adivina quién soy. En tu pantalla verás versículos de la Biblia donde nos enfocaremos en todo aquello que Jesús podía hacer, cosas que cualquier ser humano no podría lograr. El juego consiste en esto. Cuando termine de leer el versículo, tú responderás desde tu casa una de estas dos palabras, Dios o el hombre. ¿Listos? Comenzamos. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, y le adoró. Juan 9, 36 al 38. Niños, ¿quién es el único digno de ser adorado? ¿Dios o el hombre? Piensa muy bien tu respuesta. Muy bien, Dios. Vamos con otra pista. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9:6. ¿Quién es el único que puede perdonar todos nuestros pecados? Exacto, Dios. Leamos más. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara, te vi. Juan 1:48. Niños, en este atributo especial se llama omnipresencia, que significa que puede estar presente en cualquier parte al mismo tiempo. Jesús se encontraba en otra parte, pero desde ahí podía ver a Natanael. Niños, ¿eso lo podemos hacer nosotros? Claro que no. ¿Quién es el único que lo puede lograr? Exacto, Dios. Muy bien, amiguitos, hemos descubierto la identidad de Jesús. Repítelo conmigo. Jesús es Dios. Otra vez. Jesús es Dios. Bueno, amiguitos, hemos terminado nuestro juego. Ha quedado descubierto quién es Jesús. Y Pedro, uno de los alumnos de Jesús, lo resumió en 9 palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien en esas 2 palabras. Dios viviente. Estás aprendiendo y sirviendo al Dios vivo, que todo lo ve, que todo lo puede, que te escucha, que sabe lo que piensas, que sabe lo que haces, que puede hacer posible lo imposible, a Dios mismo. Para Él es importante que tú sepas quién es Jesús a través de la oración y de su palabra.
No te conformes con esta clase de hoy. Sigue aprendiendo más a través de Jesús para que así puedas enseñarle a los otros niños que no lo conocen quién es Él. Hemos terminado. Vamos a repetir nuestro versículo a memorizar, que lo encontramos en Daniel 11:32. Repítanlo conmigo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra vez. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nuestro mensaje es: conoce al Dios que sirve. Bueno, amiguitos, hemos terminado. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Dios bendiga a la Iglesia Aposento Alto y a todas aquellas personas que nos estén también viendo por medio de esta plataforma. Después de esta ya tradicional cápsula infantil que gusta tanto a nuestros niños, pues vamos a tener el consejo de la palabra de Dios. Pero antes de eso quiero hacer dos anuncios, ambos muy importantes. Recordar a los varones de nuestra congregación que este próximo sábado estaremos en las instalaciones del nuevo auditorio a las 6 de la mañana. Estaremos allí para hacer algunos trabajos de limpieza dentro de las instalaciones. Todo esto pues como preparativos de nuestro próximo regreso a aquel lugar. A las 6 de la mañana les animamos para que nos acompañen, para que nos ayuden. Ocupamos de ustedes y es una oportunidad que tenemos de servir al Señor y servir a la iglesia a la que pertenecemos. La segunda cosa importante es recordarles que este próximo domingo es día 1 del mes y pues todos los días 1 del mes estamos nosotros orando. A las 5 de la mañana de forma presencial en las instalaciones de la calle Segunda. Estaremos ahí orando 1 hora exacta, entonces animamos a todos aquellos que deseen participar de este tiempo de oración para que nos acompañen y encomendemos en las manos del Señor este nuevo mes que el Señor nos permite. Si por alguna razón usted no puede venir, de igual manera le animamos para que participe ahí en su casa de 5 a 6 de la mañana el próximo domingo. Y luego tendremos nuestras 2 reuniones normales a las 9 y a las 11 de la mañana. Les dejo entonces en las manos de Dios y esta tarde quien ministra la palabra es una persona que en la iglesia Aposento Alto queremos mucho y que ha sido mucha bendición para nosotros. Les dejo en la administración de Marcos Medrano. Dios te bendiga, hermano. Es una bendición estar aquí nuevamente. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable, hermanos, y el Espíritu Santo nos ministre. Antes de orar, debo reconocer, hermanos, que el preparar este sermón me hizo temblar, hermanos. Definitivamente es una palabra que vino de parte del corazón de Dios y mientras yo preparaba este sermón, hermanos, de verdad, muchas veces me paraba y me ponía a orar, pidiéndole perdón a Dios. Te lo repito, hermanos, es un sermón que me hizo temblar, hermanos, y yo quiero que usted se ponga el cinturón, se prepare, hermanos, porque Dios nos va a hablar en esta noche, hermanos. ¿Le parece si oramos primero? Señor Jesús, gracias por este momento que nos has dado. Gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra libremente, Señor. Esta es una palabra que tú diste a tu siervo, Señor, vino de tu corazón. Es una palabra fuerte, Señor, pero conviene que se hable, Padre. Gracias por tratar primeramente conmigo, Señor. Y yo te pido que uses a tu siervo para hablar a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Debo decirles, hermanos, que esta es un mensaje, y quiero dejar en claro, hermano, no es lo que yo voy a predicar, no es algo lo que yo ya soy totalmente victorioso, hermanos. Yo me incluyo totalmente en el mensaje. Y es necesario saber, hermanos, que muchas veces pues las predicaciones que comparte el predicador no necesariamente reflejan, hermanos,
áreas de su vida que él está viviendo en victoria. Muchas veces las predicaciones que comparte el predicador son experiencias que él mismo está viviendo, hermanos, y que Dios está tratando con él. Y en esta noche, hermanos, yo titulé esta enseñanza Pequeño Destructor. ¿Sabe, hermanos? Existen malos hábitos, malas costumbres, hábitos dañinos, costumbres que nos hacen daño, hermanos, que al parecer, escúchelo bien, pueden resultar ser insignificantes, pero que a su tiempo pueden llegar a hacer mucho daño. ¿Y sabe cuál es nuestro gran problema? Nuestro gran problema es que tendemos a catalogar las cosas pequeñas como poco dañinas. ¿No es verdad, hermanos, que hacemos esto? Es decir, tendemos a subestimar todo aquello que aparentemente es insignificante. ¿Y por qué, hermanos? Pues porque lo vemos pequeño. Y nos convencemos de que eso tan pequeño, de que algo tan insignificante, pues no puede representar ninguna amenaza para nosotros. Aunque en el fondo sepamos que está mal. Pero como lo vemos pequeño, lo identificamos como insignificante aparentemente, pues no representa ningún peligro para nosotros. Llegamos a tomar esa conclusión. Y decimos la clásica frase: ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer? Hermanos, la Biblia nos enseña de maneras diferentes. Escúchelo bien, que mis enemigos pequeños son en realidad los que más daño me pueden hacer. Entremos al corazón de la enseñanza, hermano. ¿Por qué en su casa no me acompaña a Ezequiel 19? Vamos a leer los versículos 3, 6 y 7. Ezequiel 19, versículos 3, 6 y 7. Dice el versículo 3: e hizo subir uno de sus cachorros. Vamos a grabarnos esa palabra, hermanos, es clave durante toda la predicación. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Versículos 6 y 7. Y andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres. Saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. Hermanos, vamos a llamar en esta noche a los pecados pequeños, entre comillas, porque todo pecado es dañino, hermanos. Pero como le dije, tendemos a catalogar a los pecados como pecadito. Este pecado no es tan grave, este pecado es un poquito más grave. A eso me refiero, hermanos. Entonces, los pecados pequeños, esos cachorros, son en realidad los que más daño pueden ocasionar. Y sus consecuencias pueden ser lamentables si no los combatimos a tiempo, hermanos. Punto número 1. El pecado pequeño crecerá y será grande. Hermanos, el pueblo de Israel eran un grupo numeroso. En el Antiguo Testamento eran un grupo numeroso de personas que no tenían un lugar donde habitar. Y Dios estaba consciente de esa realidad, hermanos. Es decir, el pueblo de Israel era un pueblo que no tenía estabilidad. Para poder ilustrarlo mejor, imagínate, hermanos, por así decirlo, que los sanluisinos estamos vagando de lugar a lugar sin encontrar un lugar donde establecernos. Imagínate ese escenario. Más o menos los 200,000 personas que componen San Luis Río Colorado, 200,000 personas, imagínatelas vagando juntas de un lugar para otro, acampando de un lugar aquí, un lugar allá. Imagínate, hermanos, 200,000 personas sin una estabilidad, sin un lugar donde habitar. De repente Dios dice: sanluisinos,
Los voy a llevar a una tierra donde se van a poder establecer para siempre. Imagínate a Dios diciéndonos, ya no van a andar vagando de lugar a lugar. Imagínate a Dios diciéndonos, se van a instalar ahí, sanluisinos, ahí en el desierto de Altar, cruzando el río Colorado. Nomás póngase truchas, ¿no? Porque ahí se van a encontrar con gente con costumbres así medio raras, pero no se comporten como ellos. Imagínate Dios diciéndonos, los voy a llevar ahí, esa va a ser mi bendición para ustedes, pero ahí van a haber gentes, personas cuyos comportamientos yo no quiero que ustedes imiten. No participen de sus costumbres, no adapten sus estilos de vida, su manera de hablar, no la imiten. Hermanos, así estaba el pueblo de Israel, exactamente igual. Cuando por fin Dios les dio estabilidad en la tierra prometida, Él les advirtió lo siguiente. Está en Números 33:55. Fíjese bien, pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Estoy leyendo una versión internacional, hermano. Quizás no sea exactamente la versión que usted tiene. Pero ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Israel no hizo caso. Hicieron todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Se empezaron a involucrar en las costumbres paganas de esa gente. Empezaron a adoptar su estilo de vida. Se conducían como ellos. ¿Sabe, hermano? Seguramente Israel se mezcló con toda esa gente. Yo estoy convencido, hermanos. Se mezclaron con toda esa gente, con sus costumbres paganas, porque no vieron sus costumbres como algo peligroso. Lo vieron como algo insignificante. Es decir, miraban todo eso, hermanos, como algo pequeño que no atentaba contra su fe ni su relación con Dios. Y seguramente decían, pues, ¿qué me va a pasar si hablo como ellos? O si participo de esto. O si me involucro en las fiestas paganas que ellos hacen. Nada me va a pasar si yo me involucro en las costumbres de ellos. Seguramente decían esto, hermanos. Pero lo que ellos no sabían es que esas costumbres tan pequeñas, poco a poco, hermanos, los llevaría a algo de mayor gravedad: idolatría. La manera de hablar, de actuar y conducirse de ese pueblo pagano era, por así decirlo, un cachorro, hermanos, que después se convertiría en un león. Un león, escúchelo bien, que después tomaría control y dominio sobre ellos. Entonces, hermano, ese cachorro insignificante que ellos subestimaron al principio, se convirtió después en un monstruo, hermanos, en un monstruo de idolatría. Lo dejaron crecer. Y Dios les advirtió, hermanos, que esos cachorros o bebés de idolatría los afligirían mucho. Dios les dijo que esos pecaditos, por así decirlo, serían como astillas y espinas que, aunque pequeñas e insignificantes, ¿cómo nos afligen, hermano? Yo estoy convencido, hermanos, que todos aquí, trabajando ahí con madera o algo, te has astillado. Hermanos, no me dejará mentir que cuando uno se astilla en un dedo, uno no se va a dormir, uno no descansa sin antes sacarse ese pedacito de astilla, hermanos. Y ahí estamos todos afligidos, ¿no? Queriéndote sacar ese pedacito de astilla. Igual todos los sanluisinos, hermanos, sabemos lo que significa encajarte una espina en un pie. A nosotros los sanluisinos desde chiquitos nos encantaba andar descalzos por la tierra y no pasaba ahí de repente que te encajabas una espina. No te ibas a dormir, hermano, sin antes quitarte, ¿verdad? Ese pedacito de espina en el pie. Ya estabas afligido y afligido,
no dando descanso, hermanos, hasta que te quitabas ese pedacito. ¿Y cómo es que una espinita, hermanos? ¿Cómo es que algo tan pequeño pueda causar tanta molestia y aflicción, hermanos? Los pecados pequeños, por así decirlo, son los más enfadosos. Los pecados que nosotros consideramos como insignificantes, escúchelo bien, hermano, son los que más daño nos hacen. Y la Biblia me enseña, hermano, que ese cachorrito, ese bebé de pecado, crecerá rápido y será más fuerte que nosotros. Nos va a afligir. Hablemos del mal carácter, hermano. El mal carácter, por así decirlo, es un cachorro, es un bebé de pecado más grande, que es la ira, hermanos. Quiero repetir esto, hermanos. El mal carácter es un cachorro, es un bebé de un pecado más grande que se llama ira. Es un cachorro, hermanos, escúchelo bien, que después se convertirá en un león que no podremos dominar. Y esto, hermanos, puede aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida. El hijo que es contestón con sus padres, ¿sabe qué está haciendo? Está alimentando un cachorro que después se irá convirtiendo en algo más monstruoso. Por lo regular, el hijo contestón no cambia su actitud porque lo ve como algo pequeño. Pero no se da cuenta que así empezaron los hijos, que ahora le gritan, que ahora maltratan y golpean a sus padres. Es decir, no eliminaron al cachorro antes de que éste se convirtiera en un león. Ahora a estos hijos se les hace algo normal el maltratar a sus padres, el gritarles, el faltarles al respeto. Es que eso significa, hermanos, que el león, ese cachorrito creció y creció, se convirtió en un león que ahora ya los domina. Por ejemplo, el coqueteo entre un hombre casado y otra mujer que está casado. ¿Sabe qué es eso, hermano? Ese es un cachorrito de adulterio. Este tipo de coqueteos, hermanos, ciertamente no es adulterio. Pero ¿sabe qué estamos haciendo, hermanos? Si caemos en eso, estaríamos alimentando un cachorro que va a crecer y va a crecer hasta convertirse en algo más monstruoso que se llama adulterio, hermanos. Los que han caído en este pecado se han dado cuenta, hermanos, que todo empezó de poco a poco, hermanos. Empezó con algo pequeño que subestimaron y que dejaron crecer y crecer hasta llegar el momento donde terminaron siendo dominados. La gran mayoría de los videos musicales de hoy tienen un contenido de alta sensualidad. La sensualidad, hermanos, ahorita, hace 10 años era difícil. Hace 20 años atrás, hermanos, cuando eran otros tiempos, era difícil, hermanos, realmente toparte con este tipo de sensualidad. Era muy complicado, hermanos, pero ahorita ya lo tenemos todo a la mano. La sensualidad ahorita se promueve mucho a través de las redes sociales como Instagram, Facebook. ¿Sabe qué es la sensualidad de hoy, hermanos? Ese tipo de sensualidad que vemos en la televisión, en las redes sociales. En realidad es un cachorro de algo más monstruoso, hermanos, que se llama pornografía explícita. Hermanos, si no destruimos a estos cachorritos, van a crecer y crecer hasta convertirse en un león que terminará dominándonos, hermanos. No subestimemos los pecados pequeños, porque estos crecen y se convierten en monstruos. Quiero hacerte una pregunta, hermanos. ¿Cuál es ese cachorro que has estado alimentando poco a poco?
Yo estoy bien consciente del mío, hermanos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es ese cachorro, ese pequeño destructor que has dejado crecer, crecer y crecer? Y que quizás ahorita ya se convirtió en un león al cual no puedes dominar. Y muy importante, hermanos, si dejamos que ese cachorro crezca, ese pequeño destructor, poco a poco irá robando nuestra fortaleza. Hermanos, los héroes de la fe, los más grandes y los más fuertes, hermanos, fueron derribados por un pecado insignificante, pero que no fue destruido a su tiempo. David, hermanos, un ejemplo perfecto de alguien que alimentó un cachorrito, hermanos, que siguió creciendo, creciendo y creciendo hasta convertirse en un león. Todos sabemos la historia de David. ¿Qué hizo David primero, hermanos? Empezó con algo insignificante. Solamente miró a Betsabé, hermano. Solamente observó. David en ese momento, hermanos, él pudo haber puesto un alto, hermanos, y no dejar crecer ese pecado. Pero David, hermanos, lo dejó crecer hasta llegar a cometer ese acto de adulterio que todos conocemos. Sansón, hermanos, es otro ejemplo. Él empezó a vacilar con su enemigo. Sansón empezó a darse permisos, hermanos, menospreciando a su enemigo. Literalmente porque lo consideró muy pequeño. Ahorita vamos a entrar en detalles. Sansón poco a poco, hermanos, empezó a poner en juego su fuerza y decía: si me atan con mimbres verdes, lo rompo fácil, ¿no? Ni esfuerzo necesito. Y después decía: si me atan con cuerdas nuevas, la rompo muy fácil. Es más, decía: si me llegan a amarrar mi cabello a una estaca, de todos modos me puedo zafar. ¿Podemos notar algo, hermanos? Podemos notar cómo Sansón poco a poco puso en riesgo su fuerza. Cómo empezó de poquito, fue aumentándole a cuerdas nuevas. Poco a poco. Poco a poco fue aumentando el nivel de intensidad en algo que él sabía muy bien, hermanos, lo podía destruir. En otras palabras, poco a poco empezó a tentar a Dios. Es decir, primero, escúchelo bien, permitió que lo ataran con mimbres, y el esfuerzo por romperlos pues fue nada, hermanos. Seguramente dijo Sansón: ¿qué me va a pasar si me atan con mimbres? Seguramente eso sucedió, hermanos. Después, como que Sansón dijo: vamos a calar algo más fuerte, ¿no? Algo de más intensidad. Ahora vamos a calar con cuerdas nuevas, que me amarren con cuerdas nuevas. Entonces ahora Sansón permitió que lo ataran con cuerdas un poco más fuertes, y su esfuerzo por romperlas sí fue un poquito mayor quizás, hermano. Dice que las rompió como un hilo. Quiere decir que puso un poquito más de esfuerzo. Seguramente dijo: yo soy fuerte, no me pasa nada. Y en efecto, no pasó nada, hermanos. Lo que sucedió después de aquí fue clave. Ahora Sansón, hermanos, fue demasiado arriesgado. Se confió. Y seguramente dijo: vamos a calar algo más fuerte todavía. ¿Y qué sucedió? Ahora permitió que solamente le tocaran su cabellera. Es decir, él permitió que le tocaran su verdadera fuerza, hermanos. Esta vez fue demasiado arriesgado, pero todavía logró zafarse. Seguramente dijo: ahí está. Arriesgué la cabellera, arriesgué mi verdadera fuerza y mira, me volví a zafar otra vez. Eso le subía el ego, hermanos. Confió demasiado en sus propias fuerzas. Después de esto, hermanos, Sansón cometió el acto más imprudente de su vida. Puso en juego su todo, su vida, su bendición, su cobertura, su verdadero poder. Esta vez estuvo dispuesto, hermanos, escúchelo, a que le arrancaran su verdadera fuerza.
Notemos lo que dijo Sansón. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Jueces 16, 17. Y dice la Biblia que él dijo, me voy a escapar como las otras veces. Pero él no sabía que Jehová, es decir, su verdadera fuerza, ya se había apartado de él. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Sansón vino a ser como cualquier otra persona, sin poder, sin dominio propio, débil. Vino a ser, por así decirlo, hermanos, como el mundo que no tiene a Jesús. Podemos notar cómo Sansón, hermanos, dejó crecer y crecer a ese cachorro hasta que éste se convirtió en un león que él ya no pudo dominar. Pues ahora, hermanos, lo que antes él podía destruir con tanta facilidad, se vino a convertir en su gran debilidad, hermanos. ¿No es verdad, hermanos, que muchas veces hemos tomado la misma actitud de Sansón? Poco a poco nos vamos haciendo muy arriesgados, hermanos, en ciertas cosas que nos permitimos. Poco a poco nos damos permiso de ver o hacer cosas, entrar a lugares que sabemos bien que está mal. Cosas que pueden poner en riesgo nuestra relación con Dios. Como Sansón arriesgamos todo, hermano, nuestra vida, nuestra cobertura, nuestro poder en Dios. Tomamos actos demasiado imprudentes, hermanos. Arriesgando nuestro todo, hermanos. Arriesgando el poder de Dios en nosotros. Arriesgando nuestra relación, nuestra posición en Dios. A veces arriesgamos nuestro todo, hermanos, por un simple momento de placer. Y lo que sucede es que nos damos permiso de probar cosas que aparentemente son insignificantes. Y luego decimos, vamos a calar algo más fuerte. No pasa nada. Y volvemos a decir, probemos algo todavía un poquito más fuerte. Entonces, hermanos, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos dejando que ese cachorro, ese bebé crezca, ese pequeño destructor. ¿Sabe cuál es nuestro problema en situaciones como estas, hermano? Nuestro problema es que nos sentimos muy fuertes. Se nos olvida que nuestra fuerza, hermanos, nuestra capacidad de dominarnos a nosotros mismos viene de Dios, hermano. Que dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nuestra capacidad de dominarnos a nosotros mismos no viene de nosotros mismos, sino de Dios, mi querido hermano. Creemos tener todo bajo control. Se nos olvida que el pecado es como un cachorro que si alimentamos, crecerá y se convertirá en un león que terminará por devorarnos. Hermanos, el que ahora es alcohólico compulsivo, ¿sabe cómo empezó? Empezó de poco a poco. Quizás primero empezó con una, después dijo vamos por 2 más. Y con el paso del tiempo, hermanos, él se dio cuenta que era algo que iba creciendo, creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un monstruo que se llama alcoholismo y que ahora lo domina y lo mantiene como esclavo. El drogadicto, hermanos, generalmente empieza de poco a poco. Muchos que ahora son drogadictos, hermanos, compulsivos primero, dicen que se arriesgaron con algo pequeño, se arriesgaron con marihuana. Después se animaron a probar algo más fuerte, cocaína. Pero no se dieron cuenta, hermanos, que ese cachorro indefenso, en un principio, creció y creció hasta llegar a convertirse en un monstruo que ahora los domina. El hijo que ahora golpea a sus padres también empezó de poco a poco, hermano. Primero no les hacía caso.
Después se arriesgó a contestarle a su mamá. Después se arriesgó a levantarle la voz. Después se atrevió a levantarle la mano. Y después se atrevió a golpearla. Su pecado fue un cachorro que dejó crecer y crecer, hermanos, hasta convertirse en un león que ya no pudieran controlar. Vuelvo a repetir la misma pregunta, mi querido hermano. ¿Cuál es ese cachorro destructor que has estado dejando crecer? ¿Ya lo pudiste identificar? Hermanos, cuando somos muy permisivos con los pecados pequeños, ¿sabe qué estamos haciendo? Lo estamos alimentando poco a poco. Estamos dejando que ese leoncito bonito y chiquito vaya creciendo y creciendo hasta convertirse, hermanos, en un devorador. ¿Y qué pasará? Simple y sencillamente, hermanos, llegaremos a convertirnos en cristianos sin poder ni dominio propio. Perderemos nuestra identidad y nos pasará como a Sansón. Nos convertiremos como cualquier hombre, hermanos, seremos carnales, es decir, nos convertiremos en personas carnales, impulsivas. Terminaremos comportándonos como alguien que vive, hermanos, su vida sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el pecado más grande del hombre, hermanos, vivir como si Dios no existiera. ¿Sabe, hermanos? No hay para mí, en mi opinión, no hay pasaje más desgarrador y aterrador como cuando la Biblia dice, pero Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Perdió su verdadera fuerza, hermanos. Si algo nos debe de quedar claro es que nuestra verdadera fuerza, hermanos, está en Dios. No en nosotros. No nos creamos muy fuertes, hermanos. La fuerza del cristiano proviene de lo alto, proviene de Dios. Mire lo que dice el Salmo 28:7. David, hermanos, quien se enfrentaba a leones, literalmente a leones, hermanos, y los mataba a golpes. ¿No se acuerda cuando decía que si un león iba a arrebatarle a las ovejas de su padre, David iba y lo mataba a golpes al león? Pues ese hombre tan fuerte, hermanos, físicamente, tenía bien consciente que su verdadera fuerza no venía de él, sino de Dios. Si no, miren lo que dice el Salmo 28:7. Es David hablando. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Dios, hermanos, era la verdadera fortaleza de Sansón. No era su cabello, hermanos. Era el poder de Dios habitando en él. Dios lo protegía. Dios era quien lo ayudaba, hermanos. Pero llegó un momento donde esa fuerza se alejó de él. Perdió la protección de Dios. Y llegó un momento, hermanos, donde Dios decidió no ayudarlo. Sansón, por así decirlo, jugó con ese cachorrito. No lo destruyó, lo acarició. Este creció y terminó dominándolo, hermanos, al hombre más fuerte de la Biblia. Los pecados pequeños crecen y terminan dominando al más fuerte, hermanos. El cachorro destructor se ve bonito. ¿A poco no ha mirado usted en el Discovery Channel, hermanos, en los programas esos de animales? Yo he visto gente que carga los leoncitos chiquitos. Qué bonitos se ven, ¿no, hermanos? Así hasta se antoja cargarlo y abrazarlo y acariciarlo. Pero se nos olvida que muchos de esos leones crecen, hermanos, y han terminado devorando a personas. Esa inocencia se les acaba. Hermanos, el pequeño destructor, ese cachorrito bonito, no es para acariciarlo. Es para destruirlo antes de que éste crezca y él sea el que nos destruya a nosotros. Debemos de
ser sinceros, hermano. Yo voy a abrir mi corazón con usted. Yo ya he identificado ese cachorro que yo he dejado crecer, hermanos. Yo he dejado crecer a un pequeño destructor en mi vida. Yo creo que todos nosotros, hermanos, en alguna vez en nuestra vida, hemos ido dejando crecer ese cachorro, ese pequeño destructor, que con el tiempo creció y creció y terminó dominándolos. Hermanos, si estamos luchando contra un gigante, es porque lo dejamos crecer, hermanos. Yo estoy totalmente convencido de esto. Si estamos luchando con un gigante, es porque no lo destruimos cuando estaba chiquito, hermanos. Lo dejamos crecer. Cuando el cachorro crece y se convierte en un león que devora, nuestras fuerzas, hermanos, no serán suficientes para vencerlo. Hermanos, yo estoy convencido de que muchos aquí, muchos que están viendo este sermón, al igual que yo, están batallando con un león que no destruyeron a tiempo. Es decir, lo dejaron crecer y crecer hasta el punto de decir, mira en lo que me he convertido. ¿Has llegado a decir eso, hermano? Mira en lo que me he convertido. Ahora este león es más fuerte que nosotros, es más fuerte que tú y te ha despojado de tu fuerza. Quizás en este momento estés siendo dominado por ese león. Pero sabes, hermanos, te tengo buenas noticias. En Cristo Jesús siempre habrá esperanza, hermanos. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Dios es un Dios que destruye fortalezas, hermanos. El mismo David, hermanos, el siervo conforme al corazón de Dios, se vio luchando contra un león, espiritualmente hablando. Seguramente, hermanos, David permitió que el pequeño destructor creciera y creciera hasta convertirse en un monstruo, hermanos, que fue exactamente lo que le pasó con Betsabé. Entonces David se ve acorralado ya después de pecar, hermanos. Después de que ese león creció y terminó por dominarlo, entonces David se ve acorralado. Y mira la manera en que clama a Dios en el Salmo 22, 21. Mira lo que dice David. Aquí David está hablando de algo que ya tomó posesión de él, de algo que ya terminó por dominarlo, hermano. Mira lo que dice el Salmo 22, 21. Rescátame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Se da cuenta, hermano? David experimentó esa situación. Hermano, si sientes que estás luchando con un león que dejaste crecer y crecer hasta el punto de dominarte, déjame decirte que los grandes héroes de la fe como David experimentaron lo mismo. Él, sabes, voluntariamente dejó crecer ese león. Terminó por devorarlo, hermano, por dominarlo. Lo dejó sin fuerza. Pero aún así, hermano, Dios tuvo misericordia de él y Dios le dio la victoria. Mira lo que dice el Salmo 35, 10. Mira lo que dice el salmista. Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él, del león, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Dios nos libra, hermanos, de todo aquello que es más fuerte que nosotros. Dios tiene el poder de librarnos de todo aquello que nos ha sobrepasado, hermanos, y que ahora nos domina y que ahora nos controla. ¿Sabe, hermanos? No siempre es nuestra culpa en todos los problemas en los que nosotros nos metemos. A veces, hermanos, resultará inevitable el no caer. Si esa es nuestra situación, hermanos, si hemos caído no por voluntad propia,
sino que fue algo que no pudimos evitar. Dios está con nosotros, hermanos, y Él nos ayuda. Pero en muchas otras ocasiones, ¿sabe, hermanos? Es por nuestra culpa que hemos caído y que ahora, a consecuencia de esa caída, vivimos en una aflicción tremenda, hermanos. Muchas veces es nuestra culpa por las situaciones en las que nos encontramos. Pero, hermanos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él nos ayuda a salir de nuestra aflicción, aunque por nuestra culpa hayamos caído ahí, hermanos. Pero lo único que Dios necesita es ver un corazón, como dice la Biblia, contrito y humillado, que Dios jamás rechazará, hermanos. Si venimos con esta actitud, Él siempre actuará a nuestro favor, hermanos. ¿Por qué no me acompaña Salmo 107? Vamos a leer los versículos del 10 al 14, hermanos. Dice Salmo 107, del 10 al 14, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí claramente, hermanos, está hablando de gente que está viviendo aflicción, está lejos de Dios por culpa de ellos, hermanos, por ser rebeldes, por pecar voluntariamente delante de Dios. Y mira lo que dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Mire esta palabra, hermanos: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hermanos, quizás el león con el que has estado luchando te ha mantenido en una prisión. Si te sientes así, hermanos, el consejo bíblico es que permanezcas en el camino de Dios, hermano. El consejo bíblico en esa situación es que nunca perdamos el enfoque de Dios. Nunca, hermanos, usemos de nuestro pecado para voluntariamente alejarnos de Dios. Si esa es nuestra situación, hermanos, si el león ha crecido hasta el punto de devorarnos y nos ha dejado en una prisión, en una aflicción, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, nos exhorta a permanecer diligentes en los caminos de Dios a pesar de tu situación de pecado, hermano. La palabra de Dios nos insiste a permanecer diligentes en la palabra y diligentes en la oración. Y Dios responderá, hermanos, como Él quiera que responda, pero va a responder. ¿Queremos ser victoriosos en lo mucho, hermanos? Pues entonces empecemos a ser victoriosos en lo poco. ¿No fueron las palabras de Jesús? Quiero repetir esto. ¿Queremos ser victoriosos en lo mucho? Pues entonces aprendamos a ser victoriosos en lo poco. ¿Queremos vencer al gigante? Entonces, primero empecemos por dominar al pequeño destructor. Destruyamos al cachorro, hermanos, antes de que éste crezca. Y si ya lo dejamos crecer, hermanos, no nos quedará ninguna alternativa más que venir a Dios con un corazón sincero y humillado. Y Dios peleará por nosotros, hermano. Pero si estás a tiempo, si tú ya dices, ya identifiqué ese cachorro, lo he dejado crecer hasta cierto punto, todavía no se convierte en un monstruo, gloria a Dios. Entonces actuemos rápido y dejemos de alimentar a ese cachorrito, hermanos, antes de que crezca y nos domine y nos destruya. Pero no se te olvide que si ya creció y se convirtió en un león destructor, aún hay esperanza en Cristo Jesús, hermano.
Quiero terminar con este Salmo 35:10, ya lo leí, pero lo quiero volver a leer, hermano. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él. ¿Qué le parece si oramos, hermano? Yo sé que todos, hermanos, y estoy convencido porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice, hermanos, que el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos, hermanos, hemos batallado. Si hay algo con lo que el ser humano batalla, hermanos, es con el pecado. Todos aquí, hermanos, hemos dejado crecer a ese cachorrito. Lo dejamos crecer. Lo hemos dejado crecer. Quizás lo estamos dejando crecer. Y estoy seguro que para muchos ese cachorrito ya se convirtió en un león, que ahora ya no sabes ni qué hacer para poderte mantener victorioso sobre ese león. Yo quiero orar, hermano, para que Dios nos ayude a todos nosotros, hermanos, incluyéndome a mí. Yo tengo bien presente ese cachorrito que yo he dejado crecer, hermanos, y que me ha dado tantos problemas, que ha sido como aguijones a mis costados, como espinas a mis pies. Quiero orar, hermano, y quiero bendecirlo, y que Dios, hermano, le dé la victoria sobre todo aquello que lo ha afligido, hermanos. Señor Jesús, gracias por esta palabra, hermanos. Señor, gracias, Padre, por esta palabra que tú me has dado y me permitiste ahora compartir a tu iglesia, Señor. Esta palabra vino de tu corazón. Señor, gracias, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, que se compadece de nosotros aún cuando nosotros voluntariamente te hemos fallado, Señor. Perdónanos porque hemos dejado crecer a esos pequeños destructores, Señor. Los hemos dejado crecer consciente o inconscientemente quizás, Señor. Y que ahora se ha convertido en un devorador que no hemos podido vencer. Y esa es nuestra culpa, Señor. Venimos delante de ti a reconocer que te hemos fallado, que hemos pecado, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas fluir tu poder en nosotros, Señor. Que incrementes tu temor en nosotros para no alejarnos de ti, Señor. Yo te pido que nos des la fuerza, el valor de destruir esos pequeños destructores desde temprano, hermano. Señor, ayúdanos a destruir esos destructores a tiempo. Porque después, Señor, nos hemos convencido en esta noche que crecerán estos cachorros y se convertirán en grandes destructores que terminarán por devorarnos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a todos aquellos que estamos luchando ya con un león. Tú eres Jehová de los ejércitos, Señor. Tú peleas nuestras batallas. Tú eres más fuerte que cualquier otro león, Señor. Yo quiero bendecir a mis hermanos allá en casa y que tú, Señor, les des su victoria más grande en el nombre de Jesús. Que ellos y todos nosotros podamos experimentar tu poder más fuerte que nunca, Señor. Y líbranos de las prisiones en las que hemos caído, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, hermanos, abundantemente.